Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la paz como un derecho fundamental. Soy Ricardo Buitrago, docente de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, en este guía tenemos un video sobre cómo transcurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia que está en YouTube. En este video se puede observar claramente, se hace un recuento histórico de lo que ocurrió en el mes de noviembre del año 1985, los primeros días, cuando un comando armado del M-19 en ese momento tomó por asalto el M-19, el Palacio de Justicia. La reacción de las fuerzas del Estado colombiano fueron, digamos, tan brutales como, pues, increíbles, como lo reflejan alguna frase y algunas fotografías de esta lectura de contexto tomada de la página de la BBC. Dice en la imagen, es una escena irreal, como si un niño hubiera decidido interactuar a dos juguetes con apariencia incompatible para crear un mundo totalmente fantástico. Esto en referencia a cómo tanques de guerra ingresan a un recinto cerrado a, pues, a destruir a sangre y fuego el edificio, no hay otra expresión que sea diferente a esa. También queda en evidencia algo que el Estado colombiano en ningún momento se preocupó por la vida de los civiles, simplemente le preocupan más las instalaciones, las instituciones y no la vida de las personas, ni siquiera de sus propios magistrados y funcionarios públicos que fueron muertos dentro del fuego cruzado y peor aún algunos que fueron torturados y asesinados por el propio ejército. Esta fue tal vez una de las escenas más terribles, más mundialmente conocidas del conflicto colombiano y pues algo que realmente pocos quisiéramos que se volvieran a repetir dentro del Estado. A partir de eso es que, y teniendo en cuenta algunos hechos que sucedieron después, es que podemos afirmar o nos atrevemos a manifestar que la paz debe ser considerada como un derecho fundamental. La paz es y debería ser un derecho fundamental, y resaltamos esta palabra debería, para todo ser humano que, nuevamente, debería guiarse de los principios de igualdad, respeto y cooperación. Se debe entender como la construcción social que da paso a una sociedad pluralista basada en el respeto de los derechos humanos para la disminución y finalización de los conflictos en Colombia. Es claro que esto es algo gradual, que lo que pretende es disminuir la intensidad del conflicto, que tiene que haber un respeto por los derechos humanos, no pues lo lamentable que ocurrió en esos días del Palacio de Justicia y que sigue ocurriendo en la actualidad en Colombia. Los acuerdos de paz van a resolver ciertas problemáticas, pero hay otras que no se abordan, como la pobreza urbana, sobre todo, y esa pobreza urbana tiene que ver mucho con la violencia de género, las barras bravas, las riñas vecinales, incluso los accidentes de tránsito que tienen que ver con alcoholemia. La corrupción, algo sistemático en Colombia, no se puede, digamos, resolver desde los acuerdos de paz, y los crímenes por intolerancia, incluso los que cometen las propias fuerzas públicas, las Fuerzas Armadas de Colombia, a veces son frutos más de esos acuerdos, del no perdonar, ¿sí?, a los actores que participaron en esa guerra, y se generan crímenes de intolerancia. Desafortunadamente, pues los acuerdos de paz solamente disminuyen la intensidad del conflicto, pero no solucionan todas las problemáticas que quisiéramos se empezaran a solucionar. El principal reto del posconflicto es lograr que se lleve de una manera civilizada, recuperando el lenguaje de la tolerancia, la comprensión y aceptando la diversidad.
Aquí realmente pues lo que se busca es que no por el hecho de que yo tenga acceso a un arma, de que porque esté en el poder, entonces puedo llamar, hacer llamados incendiarios, llamados a la violencia, llamados contra los líderes sociales, contra los docentes, simplemente porque pienso diferente a ellos. Realmente tenemos que aceptar el pensamiento diverso, comprender y tolerar respetando profundamente la diferencia. También, para alcanzar la reconciliación y la reparación, es necesario establecer como derecho fundamental para las víctimas el de conocer la verdad de todos los hechos. Pero las víctimas son todas, no solamente las de los grupos guerrilleros, sino también las víctimas de los abusos del Estado, de los abusos de derechos humanos, de las desapariciones forzadas, como se ve en los videos y en toda la información anexa a la que se tiene acceso. 5 años después de esta brutal toma y retoma mucho más brutal y salvaje, el M-19 llegó a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en representación de la sociedad civil. Entonces, el 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca, se firma el primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado colombiano. Aunque este no creo que sea el primer acuerdo porque ya se habían firmado algunos acuerdos, infortunadamente no se pudieron llevar a cabo por la propia intolerancia de algunos sectores. El M-19 había declarado que la guerra no era la solución y resolvió deponer las armas con una negociación generosa ofrecida por el gobierno encabezado por el señor Virgilio Barco. Aquí no es solamente deponer las armas, sino simplemente establecer unos puntos de acuerdo para tratar de establecer una paz duradera. A partir de ese acuerdo quedaron 15 lecciones que recoge el Centro de Memoria Histórica y en los cuales pues espero que ustedes lean completamente la guía. Yo voy a hacer énfasis solamente en algunos. Un punto muy importante para mí es el punto C, mantener a los guerrilleros desarmados pero organizados, dado que al disolverse la guerrilla, los desmovilizados podrían caer en la delincuencia. La política fue la plataforma que permitió a los exguerrilleros buscar soluciones a los problemas sin retornar a la violencia. Entonces, es muy importante entender que los jefes guerrilleros es muy importante tenerlos dentro de la vida civil, no en las cárceles, sino controlando a todos sus subordinados, porque ellos fueron los que de alguna forma permitieron que ese proceso de desmovilización fuera efectivo. Los procesos de paz siempre enfrentan inconvenientes impredecibles. Si los jefes guerrilleros no están en el punto C y como lo reafirma en el punto J fuera de las cárceles, las negociaciones pueden tener inconvenientes serios. O sea, no es un buen precedente, por ejemplo, tratar de meter a los comandantes guerrilleros por montajes o supuestas acciones post-conflicto. No parece ser una buena estrategia desde estas lecciones que dejó ese acuerdo de paz. El punto K dice, no se negocia con los derrotados y no es posible un acuerdo sin la generosidad del Estado. Derrotar militarmente a las guerrillas históricamente ha sido imposible. Casi todos los conflictos en el mundo terminan, con grupos irregulares sobre todo, terminan en acuerdos de paz. Entonces, es claro que ni el Estado los puede derrotar y destruir totalmente, lo cual pues nos convertiría un poco en un Estado un tanto bárbaro, pero tenemos que ser generosos, reconocer que por algunas razones diferentes ellos estuvieron en una guerra y en Colombia ya eso lleva más de 50 años. Entonces se requiere la generosidad de la sociedad civil y del Estado.
El Estado, simplemente el gobierno, representa a la sociedad civil en este tipo de negociaciones. Y tal vez los puntos más importantes. Después de la firma del conflicto, la paz no aparecerá automáticamente, sino que se deberá construir. ¿Esta construcción cómo se hace? Lo más importante es ganar el corazón y el respaldo de la opinión pública para la paz y para la acción política en el posconflicto, dado que sin el apoyo de la ciudadanía, el proceso puede tardar más de lo estimado. No es una buena estrategia tener personas que incendien el país, y cuando estamos hablando de incendiarios del país, estamos hablando de líderes de izquierda, de personas que piensan diferente, de personas que escuchan la inconformidad de los problemas de los jóvenes de la sociedad. Si estamos hablando de las personas que simplemente pretenden vivir de esa violencia, pretenden vivir del secuestro, pretenden que todavía estamos reclutando menores si indicamos a cualquier persona de ese tipo de cosas. Ese tipo de personas incendiarias que llaman a la violencia, que pretenden que echemos atrás el acuerdo de paz y volvamos a reconstruir una guerra para acabarla al modo de ellos, ese tipo de personas son las que no nos permiten hacer esa construcción social de la paz, como es el deseo de todos nosotros para cristalizar el derecho fundamental a la paz. Bien, aquí tenemos 15 lecciones que deja ese acuerdo de paz. Entonces, por favor, espero que las lean completas y quiero que reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál de las lecciones del proceso de paz con el M-19 le parece más importante en el contexto actual de posconflicto y por qué? Hay algunas de esas lecciones que dicen que todos los conflictos y todas las épocas son diferentes, pero si conocemos la historia y si reflexionamos sobre las enseñanzas de esa historia, nos deja, seguramente superaremos nuestros conflictos de una manera más acertada y estaremos en un mejor y próspero estado como lo merecemos todos los colombianos. Muchas gracias por su atención.